Buenas noches. Desde el colectivo de Solidaridad con Cuba, Manuel Galich, les enviamos un fraternal saludo. Hoy estamos conversando con Carlos Maldonado, economista, historiador, profesor universitario, que también hace parte de este esfuerzo de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas en solidaridad con el pueblo cubano. Hoy vamos a abordar los últimos acontecimientos que están afectando al pueblo cubano, especialmente considerando la política de agresión de Estados Unidos contra la isla. Buenas noches, Carlos. Empezaríamos Buenas noches. gracias, empezaríamos con una primera pregunta. Estados Unidos ha incluido a Cuba en el listado de países que apoyan el terrorismo. ¿Cuál es la visión del colectivo de Solidaridad con Cuba, Manuel Galich, al respecto? Bueno, creo que la inclusión de Cuba por parte de Estados Unidos en los países que patrocinan el terrorismo no es ninguna novedad en este momento histórico. Porque, digamos, desde que la revolución triunfó en Cuba en el año 59, Estados Unidos fue uno de los opositores más férreos a esa revolución. Pero lo fue más desde el año 61, cuando ya se declara el carácter socialista de la revolución, y es entonces cuando Estados Unidos aprieta más las tuercas en torno al movimiento revolucionario y en torno al pueblo cubano. Esto con respecto, digamos, a que ya teníamos visualizando que las medidas que iba a tomar Estados Unidos iban a ser de un corte totalmente abrupto, totalmente de ahogamiento de la economía, como lo ha venido haciendo, digamos, con respecto a otros países, ¿verdad? Recordamos el caso de Guatemala, recordamos el caso de México, incluso que aunque, digamos, han tenido algunas variantes dentro de su capitalismo, cualquier cuestión que suene a soberanía, Estados Unidos trunca esas aspiraciones de los pueblos. Entonces, Cuba no iba a ser la excepción, especialmente con ese carácter socialista. Entonces, a partir de eso, Estados Unidos ha declarado una guerra, digamos, que en un momento dado, al principio de la revolución, fue declarada de manera frontal. Ya después, a raíz, digamos, de la crisis de octubre con los misiles, se declaró de baja intensidad, pero digamos, ha sido una situación apremiante para el pueblo porque, digamos, ha tenido en sí la punta de lanza del bloqueo económico, del bloqueo financiero y del bloqueo comercial, ¿verdad? Con tal de que el pueblo de Cuba se rinda y pues trate de encontrar, digamos, el mismo pueblo, una salida negociada, una salida humillante, una salida que lo vuelva de nuevo a, ¿cómo se llama? Que lo vuelva al capitalismo, pero el capitalismo, un capitalismo totalmente, pues, como ya lo vemos en estos países, eh, proclive a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ese ha sido, digamos, este momento. No creemos que en este momento Estados Unidos esté pensando en una situación un poco más suave, sino que siempre pensando en volver a Cuba a su dominio. Entonces, no era una novedad para nosotros. ¿Es Cuba un país que apoye o que patrocine el terrorismo en América Latina o en el mundo, Carlos? No, para nada. Creo yo que es lo contrario. Con la Brigada Médica Cubana, digamos, se ha demostrado, y el internacionalismo proletario se ha demostrado que Cuba
en vez de propiciar un terrorismo como ellos lo han propiciado siempre en los Estados Unidos, Cuba ha sido uno de los países que más ha apoyado a los demás pueblos en, digamos, en momentos apremiantes y en situaciones como son la salud, la educación, ¿verdad? Vemos ahí las brigadas médicas cubanas que se desplazan a países muy lejanos, recónditos en el mundo, a tratar de paliar un poco la situación que viven estos países con respecto a algunas contradicciones que se viven por parte del mismo capitalismo en que están sumergidos. Y sin embargo, también a países, digamos, con un desarrollo que podrían decir que nadie esperaría que Cuba pudiera ayudarnos, pero en el caso de la pandemia se dio. Países como España, países como Italia, que fueron beneficiados con la labor de los cubanos en esta crisis de pandémica. Entonces, Cuba, digamos, nunca ha propiciado el terrorismo. Lo que ha propiciado, digamos, en sí, es la hermandad entre los pueblos. Y si bien una vez se combatió en el África, fue a pedido de los presidentes de esas naciones, porque ya, digamos, como en Sudáfrica, eh, en Angola, que digamos ¿cómo se llaman? Los dueños o los colonos o los blancos en ese momento eh, estaban en el gobierno del apartheid, querían doblegar a los angolanos para poderlos someter. Sin embargo, fue a pedido de su presidente en ese momento que las tropas cubanas acudieron a su auxilio. Entonces, fue un momento bastante trascendental, histórico podríamos decir, porque a partir de la incursión de tropas cubanas en la ayuda de Cuba en ese escenario de guerra, se volteó totalmente a favor de los pueblos eh, el escenario de guerra y se logró romper con el apartheid. A partir de ahí, el apartheid tuvo los días contados. Y de hecho, digamos, después de eso ya llegó un gobierno democrático como fue el de Nelson Mandela, ¿verdad? Obviamente Sudáfrica va a tener siempre sus contradicciones, cuesta mucho también romper con un pasado histórico, un pasado de opresión y de segregación, pero en esa lucha están y van hacia adelante. De hecho, Sudáfrica hoy es uno de los países, digamos, miembros del BRICS, ¿verdad? Continuando entonces, Carlos, ¿qué más caracteriza en este momento la agresión de Estados Unidos contra Cuba? Bueno, lo que caracteriza siempre es la cuestión del comercio, el ahogamiento económico, la asfixia financiera, ¿verdad? Tratando digamos, de que el pueblo de cubano se muera de hambre. Así lo han dicho y así lo pregonan claramente, no solamente los gobernantes de esos países, de ese país, sino sus adláteres como son la, ¿cómo se llama? Los exilados cubanos en Miami, ¿verdad? Que el pueblo se muera de hambre. Incluso se han escuchado en estos últimos momentos que piden un cerco naval en contra de la República de Cuba. Pero creemos que eso, al final de cuentas, solo van a ser malas intenciones. En eso se va a quedar porque hay una cosa que Cuba tiene y que es la voluntad de todo un pueblo. No es la voluntad de su gobierno, no es la voluntad del partido, sino que es la voluntad de todo el pueblo cubano en mantenerse soberano, independiente, libre de las ataduras del imperialismo yanqui. Recientemente hemos sabido de un grupo que se ha autodenominado Movimiento de San Isidro. ¿Qué tan representativo es este movimiento del pueblo cubano? ¿Lo es? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su búsqueda?
como movimiento político al interior de Cuba? Bueno, creo que el movimiento San Isidro fue una estrategia bien planificada de parte del gobierno yanqui, juntamente con alguna oposición dentro de la isla, ¿verdad? Pero que quería, digamos, lo que quiere es tratar de quebrar el espíritu de los cubanos a través del arte, la cultura, cosa que, digamos, Cuba ha sido muy representativa a nivel mundial con respecto a ese tema. Pero, digamos, ya se ha demostrado, ya el pueblo cubano los ha descubierto, los ha desenmascarado, que no es más que una nueva, digamos, estrategia, como decía anteriormente, para poder eh, justificar una intervención, una condena a nivel mundial, pero lo que han conseguido simplemente es eh, hacer ver a sus patrocinadores, a los que en un momento dado artistas se plegaron a esa situación, y entonces no es más que, se ha quedado en eso, ya se ha quedado en eso. Yo creo que el movimiento San Isidro en un momento dado, si tuvo algún auge, si tuvo un momento algún tipo de avance, creo que ya se quedó, porque el pueblo nuevamente ha salido a defender a su revolución, ha salido a defender su gobierno y ha sabido a defender los avances de su revolución, aunque digamos, a pesar, digamos, del bloqueo, son muchísimamente mayores que los del mismo Estados Unidos. La pandemia nos lo ha demostrado. ¿Quiénes son los mayores, digamos, el mayor país que tiene más contagios y más muertes a nivel continental y a nivel mundial? Estados Unidos, ¿verdad? Mientras que Cuba, la pequeña Cuba sitiada, la pequeña Cuba estrangulada económicamente, a pesar de todo eso, Cuba es uno de los países que menos muertes y menos contagiados ha tenido. Y ha tenido una, digamos, una estrategia de salud sumamente exitosa, lo cual, a final de cuentas, con todos los medios que puedan hacer, digamos, estar en contra o tapar estas situaciones, es imposible taparlas. ¿Por qué? Porque los medios independientes, las redes mismas sociales, se han encargado de divulgar la verdad de Cuba. Entonces, aquí no hay ninguna cuestión que podamos decir que San Isidro es una, ya no es ni una piedra en el zapato. Eso ya quedó en el pasado. Han quedado relegados. Y se ha demostrado su, podríamos decir ahí, su, ¿cómo se dice? Una cuestión mezquina, su mezquindad. ¿Cuál sería el llamado del colectivo de solidaridad con Cuba entonces en este momento de agudización de la agresión estadounidense contra ese pueblo hermano? Bueno, yo creo que una de las situaciones que nosotros siempre planteamos es hacer visible la realidad de Cuba, hacer visible digamos, las afrentas, los ataques que ha tenido Cuba en relación a su decisión de ser libre. Entonces, hay que desenmascarar al imperialismo norteamericano y a todos sus secuaces, como son algunos gobiernos de Latinoamérica, incluyendo el de Guatemala, que siempre se han, digamos, eh, atacado de una forma virulenta a Cuba, pero no han podido doblegarla. Incluso ese cartel de Lima ha quedado destrozado después de que la misma realidad lo haya destrozado. Los mismos pueblos lo han evidenciado, los mismos pueblos han salido ya de algunos gobernantes que formaban parte de ese cartel de Lima. Por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, en Argentina, que han vuelto, digamos, gobiernos progresistas y esperamos que también a partir del 11 de abril también en Ecuador podamos tener esa alegría de que el sueño de Bolívar se cumpla de la unidad latinoamericana. Entonces, yo pienso que esa es la estrategia que
como grupos de solidaridad, como pueblos, amantes de la paz y amantes de la unidad latinoamericana, debemos expresar y debemos transmitir a los demás. Hablar la verdad de Cuba, hablar la verdad del socialismo, hablar la verdad de la unidad latinoamericana, para que, digamos, nuestros pueblos puedan apoyarlos de una forma clara, contundente y que quede claro que Cuba seguirá siendo, digamos, el faro de luz de este continente a partir de su revolución en el 59. Pues muchas gracias, Carlos. Será en una próxima donde volvamos a conversar. A ustedes, amigos y amigas, les deseamos lo mejor y hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.